Soy consciente del momento histórico por el que atraviesa la República al iniciarse en este honorable Senado de la Nación el debate de un proyecto declarativo de la necesidad de la reforma constitucional. Por eso, quiero darle a mis palabras la mayor precisión y la mayor claridad para que no quede duda alguna de la posición de mi bancada y de la entrañable provincia de San Juan, que me ha honrado con su representación en este cuerpo. En primer lugar, quiero decir que no me asustan las reformas constitucionales. Los sanjuaninos, y especialmente los bloquistas, siempre hemos sido innovadores en materia institucional. Por eso mismo, no fuimos ni somos inmovilistas ni partidarios del statu quo. Por el contrario, en 1927, cuando en la mayor parte de la República se dormía la siesta del estancamiento participativo, en San Juan el partido bloquista brindó a su provincia una constitución revolucionaria, transformadora, que se adelantó en más de 20 años al reconocimiento del voto femenino en el orden nacional y a las cláusulas sociales de las reformas constitucionales de 1949 y de 1957. También fuimos reformistas en 1986, cuando siendo gobierno y de común acuerdo con todas las fuerzas políticas de San Juan, procedimos a reformar la Constitución de la provincia, no solo para hacerla más pluralista, sino para modernizarla, introduciéndole instrumentos de avanzada para garantizar el libre juego de los poderes del Estado y, en especial, la independencia y profesionalidad del Poder Judicial. Los bloquistas, por innovadores y por respetar el profundo sentido consolidador de toda ley, hemos sido pioneros en materia de reformas legislativas. Pero precisamente por esas mismas razones lo hemos hecho con el respeto, con la mesura y con el tiempo que se requiere para modificar normas esenciales que hacen a la vida misma de la comunidad. En materia de reformas legislativas básicas no puede haber apresuramientos, ansiedades, designios personales ni presiones de ninguna especie. No se trata de dictar un decreto de vigencia efímera, se trata de elaborar la norma que ha de regir a toda la ciudadanía y al desenvolvimiento institucional del país por muchas décadas, tal vez por más de un siglo. Por eso mismo, señor presidente, me siento en la obligación de manifestar las tres exigencias básicas que esta bancada propone, para que pueda aprobarse cualquier proyecto que se presente orientado a modificar la Constitución Nacional. Primero, la reforma que se haga dentro de la ley. Segundo, que cuente con el consenso necesario. Tercero, que sea debatida en el momento oportuno. Me explico, señor presidente. En primer término, como hombre de derecho y como legislador, entiendo que la exigencia de la legalidad constituye un prerequisito esencial para toda modificación de nuestra Carta Magna, pero también lo considero como político. ¿Qué podría esperar el ciudadano común de las instituciones y de sus dirigentes si en el propio Congreso de la Nación los legisladores tuviesen manga ancha para interpretar la ley y minimizar sus exigencias fundamentales? Precisamente por tratarse la norma fundamental del ordenamiento jurídico, la Constitución no puede reformarse como si fuera una ley común. Más aún, nuestra Constitución Nacional
ha previsto un mecanismo complejo para reformar su texto o cualquiera de sus partes. Se trata, como ustedes lo saben, de lo que los tratadistas han denominado constitución rígida. En consecuencia, la correcta doctrina constitucional considera que para procederse a reformar la Constitución deben seguirse minuciosamente todos los pasos previstos por la propia Constitución, a saber, declaración de la necesidad de la reforma, sancionada por las 2/3 partes de los miembros del Congreso, y posterior elaboración de las modificaciones por medio de una convención constituyente convocada al efecto. Cualquier interpretación elaborada por juristas de ocasión que intentasen obviar estas etapas, disminuir los 2/3 o apartarse disimuladamente del espíritu escrito de la Constitución significaría desnaturalizar la sacralidad procesal con que la propia Constitución ha querido resguardar sus eventuales modificaciones. Implicaría tanto como adherir al principio maquiavelista de que el fin justifica los medios. Por eso, señor presidente, me declaro reformista, pero dentro de la ley. En segundo término, señores, he hablado de la exigencia de consenso. La Carta Magna es la norma organizativa de la nación. Por tanto, no puede concebirse una Constitución que no responda a los propósitos y expectativas de una comunidad. Es un producto de todos, o al menos de la inmensa mayoría de un país. Precisamente, las facciones, los partidismos, las esterilizantes internas desaparecen en el acuerdo sustancial que supone el acatamiento de un texto constitucional. Sin acuerdo no puede haber constitución. Esto quiere decir que si toda constitución requiere consenso en su redacción originaria, también lo exigirá para sus eventuales modificaciones. De ahí que la exigencia de los 2/3 no sea una cuestión antojadiza o arbitraria. Quiere expresar la necesidad de consenso, sin el cual no puede haber constitución para todos. Por eso, en este tema, señor presidente, no se trata de hacer trampas o de adherir a interpretaciones comprometidas o de propugnar alquimias trasnochadas. Se trata lisa y llanamente de aceptar que el consenso es la condición de validez de una Constitución que aspire a ser respetada por todos, todo el tiempo, durante muchos años. No es, en suma, una cuestión particular de una persona o de un partido. Es una cuestión del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por eso, señor presidente, me declaro reformista, siempre y cuando la nueva Constitución surja del consenso popular. En tercer lugar, me he referido a la exigencia de oportunidad. Modificar la Constitución significa introducir alteraciones en el andamiaje jurídico de toda la nación. Por eso las reformas no pueden presentarse a tontas y locas en el momento menos pensado o cuando no existe la mínima exigencia ciudadana. Por el contrario, deben realizarse en el momento oportuno, cuando la reforma de un texto resulta imprescindible y por medio de una convocatoria serena, en cuyo transcurso el pueblo pueda participar de una deliberación levantada y constructiva. Resulta claro entonces que el debate en torno a la reforma constitucional no puede ser incluido de rondón en medio de otro proceso electoral convocado para la renovación de las cámaras legislativas. En este caso, el debate constitucional no solo pierde identidad en sí, sino que se convierte en una cuestión incidental dentro de una campaña electoral preñada de por sí de temas coyunturales y conflictivos. Pero además, en el caso argentino actual, se pretende que la necesidad de la reforma futura sea declarada
por un Congreso cuya integración se modificará en el término de 2 meses, a partir de las elecciones del próximo 3 de octubre. Es de toda evidencia que si el objetivo, como se ha dicho oficialmente, es modernizar y perfeccionar el actual texto constitucional, alejado esto de toda urgencia personal o partidaria, el debate debe instalarse serenamente con posterioridad al 3 de octubre. Vale decir, una vez que haya concluido el actual proceso electoral y una vez que se sepa, con los números a la vista, cómo han quedado configuradas las fuerzas políticas de la nación. Hay un tiempo para cada cosa, dice la Biblia, en su infinita sabiduría, y en este caso parece indispensable que también lo debe haber, un tiempo para confrontar de aquí al 3 de octubre y otro después de esa fecha para debatir en armonía, constructivamente, el texto constitucional que mejor convenga a la nación. Mi dilatada vida política me ha enseñado el valor de los tiempos, me ha enseñado a saber esperar, me ha hecho ver una y otra vez que los empecinamientos, las obsesiones y las ansiedades en política son malos consejeros. Tener razón en un momento inoportuno equivale muchas veces a no tener razón. Por eso, aún los motivos razonables que muchos puedan tener para querer reformar la Constitución pueden tornarse insensatos en tanto se la intente llevar adelante inoportunamente, en cualquier momento, caiga quien caiga y contra viento y marea. Así no se construyen las instituciones perdurables de una nación. De ahí, señor presidente, que también en este aspecto me declare reformista, pero cuando el debate se realice en el momento oportuno. Señor presidente, saben quienes me conocen que he intentado por todos los medios a mi alcance de disuadir a los promotores de este debate constitucional para que el mismo se realice después de la instancia electoral del 3 de octubre. No he sido escuchado y, como yo, tantos otros que procuraron aproximar un poco de cordura a las ansiedades y urgencias reformistas del bloque oficial. En consecuencia, en esta oportunidad y por los argumentos que acabo de vertir, he de votar contra de la aprobación del proyecto declarativo de la necesidad de reforma constitucional que ha sido sometido a la consideración de este honorable cuerpo. Soy y seguiré siendo reformista, pero no a cualquier precio. Ahora bien, señor presidente, como hemos sido llevados a este debate más allá de la voluntad de nosotros mismos, no puedo dejar pasar esta ocasión sin referirme brevemente a los puntos que han consignado en el proyecto declarativo de la reforma. Si bien los nuevos temas que se agregan a un capítulo único serán motivo de discusión por la Convención Constituyente, no quiero dejar de llamar la atención y respecto de las modificaciones que se han propuesto y que considero que merecen una referencia específica. En el proyecto se incluye también la regionalización y, aunque no se exprese, se establece la modificación de los artículos que determinan la elección indirecta del presidente de la Nación y de los senadores nacionales. No es este tal vez el momento de entrar en el fondo de la cuestión, pero de cualquier manera quiero señalar que estas 3 modificaciones, en tanto se orienten, como se ha dicho, en proyectos reformistas que han tenido estado público, constituyen violaciones directas a nuestra forma federal de gobierno. La eliminación del colegio electoral para la elección del presidente disminuye el peso de las provincias en una elección indirecta y deja librada tan importante decisión a lo que resuelva el gran conglomerado urbano de la zona metropolitana. En una elección directa, la diversidad provincial se verá borrada por la masa demográfica que conforma la capital federal y sus adyacencias. El presidente elegido
en esas condiciones será verdaderamente menos federal que en la actualidad. En segundo lugar, la elección directa de los senadores responde, a mi entender, a una misma visión centralizadora de lo que han pergeñado esta reforma. ¿Por qué los senadores, como es sabido, representan en nuestro esquema constitucional actual a las provincias, mientras que los diputados representan al pueblo de la nación? De modificarse la actual elección de los senadores por parte de las legislaturas provinciales, el Senado terminará invistiendo una representación similar a la que ostenta la Cámara de Diputados. En esas condiciones no tendrá sentido la existencia de dos cámaras que representen a lo mismo, por lo que con el sistema propuesto el Senado estaría condenado tarde o temprano a desaparecer. Por último, si bien no en la reforma oficial los detalles que se conocen acerca de la regionalización no hacen sino ratificar la tendencia centralista del futuro proyecto. En efecto, si se pretende crear en cada región, con el pretexto de una mayor descentralización, un ente supraprovincial que responda al Poder Ejecutivo Nacional y que sea designado por el Poder Central, se estaría claramente retaseando parte de las facultades que nuestra tradición constituyente le otorga a los gobernadores que son elegidos por los pueblos de sus respectivas provincias. Se estaría, en suma, marchando hacia un país unitario que borrase de un plumazo toda nuestra trayectoria federal. Finalmente, señor presidente y señores senadores, recordando lo que dije al comienzo de esta sesión, al formular mi moción de orden, este no es el tiempo oportuno para tratar el proyecto de reforma. Por ello entiendo que a esta altura del debate, y siendo necesario lograr el consenso, reitero mi posición de que una vez agotados los discursos en general, pasar a un cuarto intermedio hasta el día 12 de octubre o bien hasta que este honorable cuerpo lo decida. La idea es dejar pasar el acto electoral del 3 de octubre próximo y luego considerar con tranquilidad de espíritu, en las etapas y con las formas que son necesarias, la sanción de esta ley. Debería darse ese momento en beneficio de la vida de las instituciones republicanas y en ese momento será el oportuno para votar como corresponde, teniendo como único objetivo la grandeza de nuestra querida patria. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador por San Juan, Cruzada Renovadora.